Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. Vamos a proceder a grabar nuestro video de la clase del día de hoy. El área que vamos a trabajar es matemática y nuestro tema estimamos la duración de los hechos en décadas y ciclos. Nuestras normas de convivencia que vamos a establecer en clase para ser evaluadas hasta el final para ver si hemos cumplido o no. Los recursos en esta oportunidad que vamos a necesitar es el cuaderno de trabajo de matemática en la página 118 y la ficha Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento, que va a estar disponible en la sección de recursos. Bien, para el desarrollo de esta actividad, en la actividad anterior has leído textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando como unidades de medida años, décadas y ciclos para conocer hechos acontecidos durante nuestros casi 200 años de independencia. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es utilizar medidas en años, décadas y ciclos para la actividad del día de hoy. ¿Cuál es nuestra meta el día de hoy? Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. ¿Qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Como venimos haciéndolo anteriormente, vamos a trabajar en base a criterios. El primero es que tú puedas representar diversas fechas en una recta numérica. Luego, elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del problema. Explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Y luego, identificar la relación entre años, décadas y ciclos. Te voy a proponer el siguiente problema. Dice que Ariana, es una estudiante del sexto grado, ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Bien, esta es entonces la situación problemática que nos piden resolver para el día de hoy. Como nos damos cuenta, nos están expresando algunos datos. Me dice que nació un 7 de febrero del año 1833 y que fallece el 6 de octubre de 1919. ¿Qué me pide el problema? ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Principalmente me piden que exprese las respuestas utilizando años, décadas y siglos. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces te voy a invitar a resolver el problema y luego de hacer una pausa vamos a responder en nuestro cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? Pues ¿cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Bueno, lo primero que hay que hacer es leer bien la situación problemática para saber exactamente qué me pide el problema. Luego realizar la representación que puede ayudarme a resolver el problema, porque hay que recordar que si realizamos bien la representación del problema, ya lo hemos resuelto en un 90%. En este caso lo haremos con nuestra recta numérica. Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, ya hiciste una pausa, has hecho tus operaciones y ya vuelves nuevamente al video y vamos a ver cómo es que hemos solucionado este problema. Lo primero, ahora realiza el proceso de resolución que te sugiero a continuación y compáralo con el proceso que tú has desarrollado. Presta mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es representar los datos del problema en una recta numérica, así de esta forma. Aquí tenemos nuestra recta numérica que va a empezar en 1820 y va a terminar en el 2020. Ya hemos trabajado de esa forma. Me dice que el 7 de febrero de 1833 fue el nacimiento de Ricardo Palma. Entonces eso es lo que voy a ubicar yo. Entre 1830 y 1840 vamos a encontrar este dato de 1833. Luego me dice que el 6 de octubre de 1919 fue el fallecimiento de Ricardo Palma.
Entonces, 1919 va a estar entre 1910 y 1920. Ahí lo vamos a poder ubicar. Y luego ya tenemos en el 2020, que es el año en el que estamos actualmente. Así es como hemos representado en nuestra recta numérica primero el nacimiento, el fallecimiento y el año actual. Bien, segundo dice: a partir del año del nacimiento de Ricardo Palma, haz marcas en la recta numérica cada 10 años. Va a quedar así. A ver, teníamos en la anterior ya nuestra recta numérica con los acontecimientos y ahora vamos a decir: nacimiento de Ricardo Palma fue en 1833. Eso lo tenemos por dato aquí. Me dice el problema que cada 10 años voy a hacer una marca. Entonces digo 1833 más 10 años, voy a obtener 1843. Y eso lo voy a marcar aquí. Y eso lo podemos ver en esta X que he marcado aquí. Muy bien, entonces voy a empezar de nuevo. 1843 más 10 años, voy a tener 1853, que va a ser la siguiente marca que yo tengo aquí. Ahora, 1853 más 10 años, voy a obtener 1863, que es la última marca que yo tengo aquí. Bien, tercero. Copia y completa en tu cuaderno en una hoja de reuso la siguiente secuencia de años tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso anterior. Recuerda que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un ciclo y 100 años hacen un ciclo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, vamos a poner esta pequeña gráfica que dice nacimiento de Ricardo Palma y vamos a iniciar en 1833, que es la fecha de su nacimiento. Y luego vamos a avanzar de cada 10. Entonces 1833, 1843, 1853, 1863 y así sucesivamente hasta llenar al final de este cuadro que me están proponiendo. Vamos a llenarlo a ver. Bien, llegué al final. Estoy en el 2023 según la gráfica. Ahora, el tiempo que transcurre desde 1833 a 1843 se le denomina década. Entonces aquí vamos a hallar lo que dice aquí. 10 años hacen una década y es lo que tenemos aquí. Ahora me dice que 10 décadas hacen un ciclo. Entonces voy a comenzar a trabajar. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hasta ahí tendría yo, ¿qué cosa? 10 décadas. Y la unión de esas 10 décadas me van a hacer un ciclo. Esa es la gráfica que nos representa los 10 años, 10 décadas y 100 años que hacen un ciclo. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843? Y como lo sabes, pues pasaron 10 años. Lo podemos hacer contando o sumando más 10 y lo verificamos en nuestra recta numérica. Corresponde a una década. ¿Cuántos años pasaron desde 1843 a 1853? Lo mismo, pasaron 10 años contando, podemos hacerlo contando, sumando o verificándolo en nuestra recta numérica. También corresponde a una década. Como cuarto punto, elige y resuelve las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. Por ejemplo, ¿cuántos años vivió Ricardo Palma? Me dan 1919 a 1833, 2020, 1833, 2020, 1919. Por dato tenemos que el año de nacimiento es 1833 y su año de fallecimiento es 1919. Entonces, ¿cuál es el que debemos elegir nosotros? El de aquí, 1919 y 1833. ¿Por qué? Porque son los datos que tenemos de su fecha de nacimiento y al hacer la operación nos va a dar el resultado. Explica por qué elegiste, porque es el año de su fallecimiento y de su nacimiento. Así es como he obtenido o he marcado esa opción. Bien, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha?
2020, 1919, 2020, 1833, 1919, 1833. Si vemos en datos, tenemos aquí que es 1833 y 2020. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Claro que sí, la que está en el centro, que me dan los mismos datos. Explica por qué elegiste, porque es el año de su nacimiento y el año actual en que estamos. Listo, finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Vamos a ver, por dato tenemos que él nació en 1833 y murió en 1919. Al realizar mi operación voy a obtener 86. Quiere decir que Ricardo Palma vivió 86 años, es decir, 8 décadas y 6 años. Ya completé esa primera parte de la pregunta que me hacía el problema. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Bueno, tenemos aquí por dato que él nació en 1833 y el año actual tenemos 2020. Al realizar nuestra operación vamos a obtener 187 años. Entonces, desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha han transcurrido 187 años. Es decir, un ciclo, 8 décadas y 7 años. Así es como quedaría entonces. Ten en cuenta que dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos la década que equivale a 10 años, el ciclo que equivale a 10 décadas y a 100 años. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. Bien, vamos a reflexionar entonces a través de algunas preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? Lo primero es que grafiqué en la recta numérica los datos que me proporcionó el problema, como la fecha de nacimiento, fallecimiento y el año actual. 2. Identifiqué que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un ciclo y 100 años hacen un ciclo. Finalmente realicé las operaciones de sustracción para poder solucionar el problema. ¿Cuál de los procedimientos podrías mejorar y cómo? Por el momento mi procedimiento me dio buenos resultados, entonces no voy a mejorar nada por el momento. ¿Por qué es necesario conocer las unidades de medida del tiempo? ¿Por qué? Porque estas unidades me permiten medir la duración de determinados acontecimientos o la separación entre dos o más de ellos. ¿Por qué es importante investigar y conocer acerca de las escritoras y los escritores de nuestro país? Porque con ello podemos conocer nuestra historia, ya que ellos escribían lo que evidenciaban en el tiempo en que ellos vivían. Lo transmitían a través de sus productos que hacían, ¿no? Sigamos aprendiendo entonces. Voy a proponerte ya el siguiente problema. Dice que Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Y me pide que también utilice los años, las décadas y los ciclos para dar mi respuesta. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la primera parte. Lo primero que es vamos a representar los datos en la recta numérica. Ahora si te das cuenta vamos a empezar en 1800 hasta el 2020. ¿Ya por qué? Porque dice que Pancho Fierro nació el 5 de octubre de 1807, con lo que hemos ampliado nuestra recta numérica. Luego me dice que falleció el 28 de julio de 1879. Entonces lo vamos a ubicar aquí en esta parte, vamos a ubicar el 79. Y luego ya vamos a ver lo que es nuestro año actual. Así es como sería la representación en una recta numérica de los datos que me proporciona el problema. Ahora vamos a analizar aquí el nacimiento de Francisco Fierro. A ver, 1807 es su fecha de nacimiento y vamos a completar hasta aquí, hasta la fecha de su fallecimiento, 1879. Quiere decir que lo voy a encontrar dentro de estos dos parámetros, de estos 2 años, de esas décadas. Entonces la década voy a contar 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No llego a completar el ciclo todavía, entonces en esta parte. Entonces voy a ver, finalmente voy a responder a las preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? Pues él ha vivido, según los datos, él ha nacido en 1807 y ha fallecido en 1879. Realizando mi operación voy a tener 72. Quiere decir que él vivió 72 años. ¿Cuántas décadas? 7. ¿Y cuántos años? 2.
¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha han transcurrido ¿cuántos? Según los datos teníamos 1807 y actualmente estamos en el 2020. Entonces vamos a hacer nuestra sustracción y vamos a obtener 213 años. Entonces han transcurrido 213 años, es decir, 2 ciclos que harían 200, una década que sería 10 y 3 años. Obtendríamos los 213 años que han transcurrido. Bien, a continuación vamos a evaluar los aprendizajes que hemos tenido siguiendo algunos criterios. Por ejemplo, representé diversas fechas en una recta numérica. Claro que sí. ¿Cómo lo hicimos? Dibujando la recta numérica y separándolo por décadas. Elegí y resolví las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Así es. Si elegimos la operación que resolvió el problema guiándonos de los datos del problema. ¿Te acuerdas? La fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. ¿Expliqué por qué elegí las operaciones que permiten responder las preguntas del problema? Claro que sí, porque pertenecían a los datos del problema, como la fecha de nacimiento, fallecimiento y la fecha actual. ¿Identifiqué la relación entre años, décadas y ciclos? Claro que sí, porque una década comprendí que equivale a 10 años, el ciclo equivale a 10 años y a 100 años. Muy bien, ya finalmente con tu familia te vas a reunir y le vas a explicar en qué consistieron los problemas que he propuestos y cómo los he resuelto. Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, como por ejemplo años, décadas y ciclos. Diles además que estas unidades se relacionan entre ellas. Así podemos ver que la década, que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década. En el siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, en 1833, hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un ciclo. Y un ciclo que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, en 1833, hasta 1933, hay 100 años, es decir, un ciclo. Finalmente, vas a dialogar sobre la importancia de conocer los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia. Vas a reflexionar ahora, te voy a invitar a reflexionar sobre su avance respecto a la meta de hoy. ¿Cuál fue? Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno o en tu hoja de reuso el siguiente cuadro. ¿Cuál? Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, ciclos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes, qué sabes ahora y cómo es que lo has logrado? Escribe las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Muy bien, finalmente te pido que te suscribas al canal, observa la publicidad para que siempre nuestros videos estén en primeras opciones de búsqueda en el YouTube. Te dejo mi correo si es que quieres escribirme algo y no olvides de activar la campanita para que te avise cada vez que llega un video nuevo. Muy bien, con eso me estoy despidiendo, espero que te haya sido de utilidad este video, nos vemos en el siguiente.